viva. ¿Sabes tú por qué hoy día prospera tanto la maldad? ¿Por qué en el devenir del tiempo la maldad se ha multiplicado en medio de la vida de las personas? Bueno, la Biblia tiene una respuesta para eso. Es la verdad de la Biblia. Yo quiero invitarte a que tengas tu Biblia abierta. No importa la versión que sea, pero busca una Biblia y lee en la carta a los Romanos capítulo 1. Apenas hemos iniciado su lectura y ahora nos toca una porción que explica por qué hasta hoy día la maldad ha prosperado y hasta dónde hemos llegado y cómo eso ha impactado nuestra forma de vivir. Es muy interesante. También te invito a que tengas una pluma a la mano para que puedas subrayar o una libreta para tomar notas, porque esto va a dar mucho entendimiento a nuestra realidad. Leo para ustedes el primer capítulo de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el final, que es el versículo 32. Dice así: ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad destruyen la verdad. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¡Wow! Es un pasaje poderoso. Yo le invito a que si usted nunca lo había leído, lo lea una y otra vez y marque las partes que más llaman su atención. Porque este pasaje serviría para dar un estudio de más de 2 horas. Pero hoy solamente rescataremos algunas cosas importantes en este tiempo devocional. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos entender por qué la maldad cada día se multiplica y se mete en medio de la vida de las personas como si fuera un cáncer, como si fuera la mismísima humedad que va penetrando hasta lo más profundo de nuestras vidas, esto tiene que ver es la consecuencia entre la relación de Dios con el hombre. Fíjese, al principio lo leímos, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero se revela desde el cielo ¿contra qué? Dice, contra la impiedad e injusticia de las personas que por su maldad obstruyen la verdad. Bueno, usted lo sabe,
el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendemos que el contenido de la Biblia es la verdad de Dios. Y los seres humanos tenemos un dicho que dice, cada uno tiene su verdad. Entonces nosotros, desconociendo o ignorando o haciendo intencionalmente a un lado la verdad de Dios, hemos construido nuestra propia verdad. Y nosotros vivimos y tomamos decisiones en función de nuestra verdad. El primer problema de las personas es que hacen a un lado el conocimiento de Dios, la verdad de Dios, la versión de Dios para construir su propia versión. Ahí empieza el problema. Adicionalmente a esto, la verdad de Dios se inicia revelando a través del mundo creado. Dice el versículo 20, dice que ellos perciben claramente a través de lo que Dios creó, de modo que no tienen excusa. Un elemento importante en el reconocimiento y en el entendimiento de quién es Dios es el mundo creado. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El mundo creado mismo es la evidencia del poder y de la sabiduría con que Dios ha creado este mundo. Entonces, entonces aquí dice que las personas, construyendo su propia verdad, no reconocieron al creador del mundo, sino que se crearon su propia interpretación. Y dice enseguida, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato corazón. Vea usted cómo esta es una cadena de sucesos, ¿no? El hombre construye su propia verdad, además ignora a Dios, no reconoce a Dios como el creador. Por lo tanto, no le da la gloria, no le da la honra, no le agradece los favores que recibe de él, y inmediatamente dice que entonces viene una enfermedad a nosotros, que nos volvemos insensatos en nuestros razonamientos. Claro, porque entonces el hombre empieza a maquinar y a fabricar sus propias teorías, sus propias filosofías, y entonces dice que se les oscurece el pensamiento. Y enseguida dice el versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Amigos, aquí nace la famosísima idolatría, cuando el hombre sustituye la persona y la presencia de Dios por cosas materiales del mundo creado. Dice entonces que como no reconocieron a Dios como creador y no le honraron, no lo adoraron, no le dieron gracias y sus pensamientos se volvieron insensatos y corazón se entenebreció, entonces dice que ellos pensando que eran sabios realmente se hicieron necios, se hicieron tercos, se hicieron obstinados y entonces cambiaron la gloria de Dios por imágenes del hombre, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí encontramos el origen de la idolatría. Vea usted la cadena de sucesos que inicia por construir su propia verdad, por no reconocer a Dios, por no honrarlo, por no darle la gloria, y que nuestro pensamiento se vuelve oscuro y nos volvemos tercos y nos volvemos necios e inmediatamente después empezamos a crear nuestros propios ídolos. Y vienen cosas terribles, porque entonces dice el versículo 24, entonces Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y si hay algo que es perverso, si es algo que es altamente peligroso, son los malos deseos de nuestro corazón. Porque entonces quedamos sujetos a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a nuestra terquedad, a nuestra indiferencia, a todo lo que genera nuestro corazón, inclusive las pasiones. Dice más adelante, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, las mujeres cambiaron relaciones sexuales contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron estos actos indecentes y en sí mismos recibieron castigo que merecía su perversión. Si usted se pregunta por qué hoy día se habla tanto de la
de la lucha en términos de la sexualidad entre hombres y mujeres y los movimientos sociales que ya existían, pero que se han aumentado, se han agrandado, se han vuelto más famosos y ha habido mucha discusión a niveles de leyes en distintos países. Bueno, la Biblia nos da, esto fue escrito en el año probablemente 57, 58 de nuestra era. O sea, hace poco menos de 2000 años, esto se escribió y es la explicación. Cuando el hombre no honra a Dios, no adora a Dios, crea su propia verdad, se vuelve necio, sustituye a la persona de Dios en su corazón, busca sus propios ídolos, la consecuencia inmediata es que entonces dice que hasta afecta en sus relaciones sexuales, de tal manera que dejando el orden natural de hombre-mujer, las mujeres se encienden en lascivia contra las mujeres y los hombres en lujuria contra los hombres. Y viene una parte más pesada todavía, dice versículo 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y inicia una lista de cosas que dan evidencia de la depravación que hay en el hombre. Se viene el tiempo encima, no alcanzo a leer, pero usted lo tiene ahí en su Biblia, léalo, subráyelo. Y si alguna palabra no la entiende, busque su significado. Y termino diciendo el versículo 32, dice, saben bien que el justo decreto de Dios es que quienes practican todo esto que aquí se enlista, merecen la muerte. Y dice abajo, no solamente los que lo practican, sino aquellos que aprueban a quienes lo practican. Queridos amigos, esta es la verdad de Dios, no la podemos ignorar y esto es el fundamento para que después hablemos del Evangelio de Jesucristo. No podemos entender el valor que tiene el Evangelio de Jesucristo si antes no entendemos la verdad de Dios respecto de la situación en la cual vivimos delante de Dios. Pero eso es una parte, vamos a continuar el día de mañana. Le invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por tu amor y porque hoy día nos pones en nuestras manos una Biblia y nos permites leer Romanos y este capítulo 1, versículo 18, que es el inicio de una explicación del por qué la maldad ha prosperado tanto en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Gracias, Señor, porque podemos conocer tu verdad y esto alumbra nuestro entendimiento. Te rogamos que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestro entendimiento conforme vamos leyendo Romanos para conocer tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.